las áreas donde vamos a trabajar. Entonces, primero voy a preguntarle al residente porque uno se hace preguntas, ¿no? En la cabeza, quién soy, a dónde voy y a dónde quiero llegar. Cuando uno termina la residencia no se pregunta quién es uno. El enfermo también se pregunta quién soy yo, en dónde estoy y qué quieren hacer conmigo, porque ahí es donde quieren llegar. Entonces, si alguien, un residente, me puede decir quién es. Bueno, yo soy Miguel Ángel de Mojo, soy residente de primer año del Hospital Regional 1 de Octubre y estoy haciendo rehabilitación, medicina de rehabilitación. ¿Y qué eres en la medicina de rehabilitación? ¿Qué lugar tienes dentro del campo de la medicina de rehabilitación? ¿Cómo es lo único? Soy que está obligado a, bueno, no obligado, sino esmerado a aprender lo más posible tanto de las personas que me rodean, de los pacientes, como de de las personas que trabajan en el hospital, los adscritos propiamente, de las otras especialidades y más que nada hacer como valer, bueno, no valer, sí, valer mi especialidad ante todas las demás. ¿Pero cómo nos vas a hacer valer? ¿Cuál sería tu rol o tu función como R1? Como R1. Sí, no, uno no se pregunta quién es, ¿no? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi rol? Porque uno tiene diferentes roles en diferentes situaciones que se maneja. Si estás en tu casa y eres padre de familia, en ese momento tienes un rol de papá, no tienes el rol ni de doctor ni de residente. Llegas al hospital y eres un residente de primer año, pues tú vas a asumir un rol de residente de primer año, ¿no? E igual el médico que termina una especialidad, que llega a un centro de trabajo, va a asumir un rol diferente a cuando era residente. Y dependiendo del sitio donde vaya a trabajar, pues se va a desempeñar con ese sitio. No va a arrastrar todo lo que, su bagaje que tiene en un centro, quererlo aplicar en el otro, porque puede ser que sí se adapte, pero tampoco va a decir, es que allá era diferente, ¿no? Tú tienes que readaptarte. Entonces, cada vez uno se pregunta quién es. Entonces, es muy importante que uno sepa, cuando termina, quién es. Y dentro del campo de la medicina, cuando formamos todo el equipo, quiénes somos nosotros ante los demás especialistas. Porque siempre nos preocupa que nos vean de menos, pero nadie se ha preocupado que nos vean de más. Entonces pasamos visita siempre detrás del especialista, y si nos podemos esconder detrás del muro, mejor. O cuando el especialista ya terminó, entonces nos aparecemos. Entonces la responsabilidad que no hacemos, pues somos nosotros mismos. Entonces en la base quedaría quién soy yo. Entonces, en diferente cómo me voy a asumir. Y después, cuando termina la residencia, ¿en dónde estoy? Voy a trabajar en un medio privado, me voy a ir a una diferente institución donde yo me formé. ¿Cuál es el tipo de institución donde yo me voy a ir? E igual forma, ya cuando yo ¿a dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar a la cúspide o me quiero seguir quedando a la mitad? Entonces eso va a depender de mí, no va a depender del profesor que te formó, va a depender de todo tu entorno. Lo mismo le va a ocurrir al enfermo cuando llega al hospital. En el hospital el enfermo se va a asumir como enfermo. ¿A dónde está? En un hospital. ¿A dónde quiere llegar? Pues por lo menos que lo cure, ¿no? A eso llegó. Entonces igual el enfermo y el médico van a tener diferentes roles en un área de hospital. Entonces no queremos llevar todo lo de la clínica que hacemos en la consulta externa a manejarlo en los servicios de hospitalización, porque en los servicios de hospitalización los queremos equipar como si fueran centros de rehabilitación, y eso no es posible. Entonces uno se tiene que ubicar. No vas a tener una tina de Hoover cuando estás en un área de hospitalización. ¿En qué momento vas a ir a remojar a tu paciente? No, tu meta no es remojar pacientes.
el ser rehabilitador es un maravilloso ejemplo de un verdadero esfuerzo colectivo. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que el otro progrese. Es un esfuerzo que no solamente lo hace el enfermo, lo hace la familia, lo hace todo el grupo que lo rodea y todo el equipo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos distingue de las otras especialidades. Luego, cuando yo llego a trabajar, porque esta plática está dirigido a residentes, primero, ¿a qué tipo de hospital voy a llegar? Por su nivel de atención, ¿voy a llegar a un segundo o tercer nivel de atención? Díganme qué centros conocen ustedes de segundo nivel de atención que tenga rehabilitación. ¿El Hospital General? 105 de ellos. ¿Ustedes residentes dónde están trabajando? El 1 de octubre. El Hospital General primero, digo, el Hospital Centro 1 de octubre, ¿qué es? Ya no es segunda vez, Naya. Los hospitales generales de zonas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué son? Segundo nivel. ¿Qué otro hospital del ISSSTE conocen del segundo nivel de atención? El Tacuma. ¿El Hospital General cuál es? ¿Qué? No, el Hospital General es sui generis. Maneja primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención y súper alta especialidad. Sí, es un hospital que se formó hace 106 años con esa característica. La gente no llega con una nota médica referida. El paciente llega espontáneamente. Entonces, toda el área de la consulta externa se maneja como un primer nivel de atención, como una consulta filtro. Y de ahí se deriva a las diferentes especialidades que pueden ser especialidades base. Y después de las especialidades base se puede dirigir a las subespecialidades. Entonces, México tiene hospitales de esas características. El Hospital Juárez de México tiene esa característica. El Hospital Gia González tiene esa característica. Entonces, si nosotros no sabemos cómo se manejan nuestros servicios de salud, pues bueno, llegamos como desconocidos cuando empezamos a trabajar en una institución. Queremos que la institución donde llegamos a trabajar se parezca a donde nos formamos. Entonces empezamos a sentirnos mal. Es que donde yo estaba era mejor. Es que teníamos más, pues sí, pero estaban en otro nivel. Entonces, por tipo de hospital general, ya les expliqué cuáles son los hospitales generales, institutos de alta especialidad o centros médicos. Y dentro de los institutos de alta especialidad hay institutos de pediatría, de ortopedia, de traumatología, de neurología, oncología, cardiología y rehabilitación. Cada uno va a tener su estructura diferente. Entonces, si ustedes van a trabajar a un centro hiper especializado, obviamente van a ser rehabilitadores especializados. O sea, ya no van a ser rehabilitadores generales. Un rehabilitador general va a manejar problemas neuromusculoesqueléticos, pocos oncológicos, pocos pulmonares, pocos de rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? Porque esos van a centros especializados. ¿Qué centros especializados de rehabilitación que tengan hospital existen en México? Que tenga hospital, que yo como rehabilitador tengo la capacidad de que me asignen camas y yo hospitalice como rehabilitador. El 20 de noviembre no hospitaliza como médico de rehabilitación porque no tiene camas asignadas. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene camas asignadas para especialistas de rehabilitación. ¿Cuál otro? La unidad de medicina. El Hospital Colonia. Entonces, en todo el país tenemos exclusivamente 2 centros hospitalarios donde el médico de rehabilitación puede ingresar pacientes. ¿Y en los demás qué somos? Médicos interconsultantes.
porque los demás centros de rehabilitación son centros de rehabilitación externos. Al ser médicos interconsultantes, ¿qué quiere decir? Que me voy a manejar por medio de interconsultas. Por ejemplo, el Hospital General, ¿cuántas camas sensables creen que tiene? 980 camas sensables. El servicio de oncología que se va a inaugurar, nada más el puro servicio de oncología va a tener 280 camas. Y tiene 200 no sensables que serían urgencias y las terapias. ¿Cuántos rehabilitadores creen que hay en el Hospital General? 4. Si somos 4 médicos y tenemos 980 camas, ¿ustedes creen que yo voy a andar pasando visita con el neurólogo, con el ortopedista? Pues no, es hacerme pato, porque no voy a andar como correcaminos en cada uno de los pisos, subiendo y bajando. ¿En qué momento pongo las notas médicas? ¿Cómo te conoce otro especialista? Por tus notas médicas. Si tú no haces notas médicas, la otra especialidad no te va a reconocer. Si nada más pones indicaciones, ¿cómo vas a ver que llegaste a un diagnóstico? El médico de otra especialidad no lo va a saber. Entonces es muy importante que uno se asuma en su realidad. A ver, los médicos del Seguro Social, ¿cuántas camas tiene el servicio de ortopedia de Magdalena de las Salinas? A ver, residentes que han ido a rotar al Hospital de Ortopedia de Magdalena de las Salinas. Entonces, mínimo, si yo voy a ir a un hospital, por lo menos me debo de interesar cuántas camas hay por piso, cuántos maneja cadera, cuántos maneja rodilla, tobillo. Yo como rehabilitador llego a ese centro, soy el único médico o 2 médicos. Si son 300 camas para 2 médicos, ¿qué hago? Analizo de esos pacientes que están en ortopedia, cuáles son los padecimientos que me van a generar un problema de discapacidad y que vayan a estar mucho tiempo hospitalizados. Porque si el paciente ingresa hoy, le hacen una cirugía de corta estancia y se va en 24 horas y subo a verlo, cuando dé indicaciones al terapeuta, ¿qué ocurrió? Ya se fue, entonces mi trabajo no sirvió para nada. Hice una nota maravillosa, exploré al paciente y luego los pacientes no se alivian de notas. Entonces es muy importante que ustedes se fijen en dónde andan. Donde vayan a rotar, pregunten cuántas camas hay. No preguntan, nada más suben y bajan. Sí. Entonces, como médico residente que termino mi entrenamiento, me asignan una plaza, voy a llegar a un sitio que no hay médico rehabilitador, lo acaban de fundar o el médico que estaba ya se fue. ¿Qué es lo que yo hago? Por lo menos si tengo un poco de idea de administración, digo, pues voy a analizar a qué llegué. Entonces hago un análisis situacional. Primero tengo que ubicarme cuáles son las políticas de salud en esta institución, porque yo no voy a implementar mis ocurrencias. ¿Por qué? Porque ya hay una implementación, ya existe una normatividad de esa institución y yo me tengo que adaptar a la normatividad de la institución. La otra, ¿qué tipo de población atiende? Atiende viejos, atiende niños, atiende a trabajadores, atiende a ama de casas, a población libre, a derechohabientes. Entonces tengo que preguntarme el tipo de población. La otra, el número de camas sensables. Porque si son 200 camas que tengo que ver, tengo que priorizar. ¿A quién voy a ver? ¿Me vuelvo un médico interconsultante o recorro todas las salas? No me va a dar tiempo. Y luego, tengo que determinar también, ir a revisar archivos, cuáles son las causas de las 10 primeras causas de enfermedad. Y cuando yo tenga un análisis de esas 10 primeras causas de enfermedad, ¿qué es lo que me interesa?
enfermedades que tengo ahí, ¿cuál enfermedad tiene una consecuencia que me lleve a una discapacidad? Porque si tengo nada más cuadros diarreicos, bronconeumonías, deshidrataciones y muchos nacimientos, a lo mejor voy a tener que implementar un servicio para manejo de niños, ¿no? Y también si tengo un área específica de rehabilitación, no todas las segundos o terceros niveles de atención tienen áreas específicas. Por ejemplo, ¿qué hospital tiene áreas específicas para rehabilitación? El hospital de Troncoso. O sea, el hospital de Troncoso, Seguro Social. el 1 de octubre, el 20 de noviembre, el militar, Naval. ¿Naval tiene dentro del hospital? ¿Mande? Los dos hospitales. Los dos hospitales de Pemex. Y habrá hospitales que nada más tenga una oficina. Si tiene oficina, no voy a pedir tener todo el equipo de electroterapia, ¿no? Porque no voy a andar corriendo con un carrito de un lado para otro. Entonces me tengo que ajustar a la realidad que yo estoy viviendo. Si nada más tengo una oficina y soy servicio interconsultante, pues puede ser que nada más tenga un equipo indispensable para ciertas situaciones. Y hay áreas que son grandes y hay áreas que son muy pequeñas. Por ejemplo, el Hospital General pues tiene, creo que de los hospitales de la Secretaría de Salud, quitando el Instituto Nacional de Rehabilitación, es el que tiene el área más grande. De los hospitales del ISSSTE, creo que el 1 de octubre le están haciendo un área muy grande. No sé si sea más grande que la del 20 de noviembre. Sí. Entonces, pues bueno, van a estar mucho más equitados, ¿no? Y luego, si el tipo de personal que yo tengo, de los indicadores, si ustedes llegan a un centro y les van a decir, ustedes son jefes, por cada médico, ¿cuántos terapistas ocupacionales y terapistas físicos van a tener? Para que ustedes pidan, llegan de primera vez y digan, ¿cómo yo voy a hacer mi gestión de cuántas terapeutas necesito para que puedan atender a la población que yo estoy evaluando? ¿Nunca lo han preguntado? Nada más ven un montón de terapistas a su alrededor. Bueno, esto es muy general. Por cada 4 camas sensables, ¿cuántas enfermeras necesito? Nunca van a llegar a ser directores de hospitales. Pero ¿qué pueden No tienen la información de pedir. Esos indicadores, cuando ustedes planeen un servicio, es muy importante. El doctor Guzmán, que estuvo mucho tiempo en áreas normativas, él nos va a decir cuántos terapeutas requiere por cada médico. Por cada médico, que en general debe atender aproximadamente 100,000 derechohabientes, se requieren 4 terapistas físicos que atiendan 25,000 en global y un terapista ocupacional. Entonces es lo que van a pedir ustedes. Eso es lo que tienen que pedir. Si no saben, van a decir, bueno, con una me conformo. No, porque tú estás ingresando por lo menos 5 a 7 pacientes diarios. Entonces es muy importante que ustedes sepan los indicadores para determinar la cantidad y el tipo de personal que ustedes van a tener. Y luego vamos al equipamiento. Cuando termine la especialidad, ustedes quieren tener todos los equipos y los equipos más sofisticados. ¿Para qué? Para nada. Se olvidan del ejercicio, que es la parte fundamental de los programas de rehabilitación. Y para el ejercicio no requieres mayor equipo. Cuando tú estás viendo un paciente hospitalizado agudo, no vas a llevarle una compresa para ponerle en el hombro. ¿Qué le llevas?
Ejercicios. No le llevas otra cosa. Entonces no necesitas un super equipamiento, porque todo el mundo quisiera tener lo máximo ahí arrumbado. Entonces en el hospital no requieres un gran equipamiento, requieres a lo mejor unas corrientes analgésicas, compresas no, porque es un lío, necesitas las toallas, necesitas muchos insumos y gente que te esté controlando la temperatura. En cambio las corrientes no requieres mayor situación y nada más requieres corrientes analgésicas. ¿La que sigue? Entonces la evaluación de la rehabilitación, mi escenario es: si estoy en un centro de rehabilitación como el Hospital Colonia o el Instituto Nacional de Rehabilitación, requiero una evaluación completa por todo el equipo interdisciplinario. Dígame quién forma el equipo interdisciplinario de rehabilitación. Enfermeras, psicólogos, enfermería, psicología, trabajo social, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional. No. Interdisciplinario, no multidisciplinario. Interdisciplinario, terapista físico, terapista ocupacional, terapista de lenguaje, enfermera en rehabilitación, trabajadora social, el de la cosa vocacional, psicólogos. Esos son, todos ellos tienen que evaluar al paciente para tener un diagnóstico. En el Hospital Colonia sí lo hacen. Lo evalúa el terapeuta físico, lo evalúa el terapeuta ocupacional, lo evalúa el psicólogo, lo evalúa la trabajadora social, la enfermera y el médico. No lo hacen, creo. Yo creo que ni el instituto lo hace. El único que creo que lo está haciendo más o menos, pero que no es hospital, es Teletón, que hacen una integración ahí de todas las evaluaciones para sacar un resultado final. Pero en los centros de rehabilitación de hospital no lo están haciendo. Por ejemplo, nosotros como un servicio interconsultante, ¿qué hacemos? La evaluación por el médico para ver el beneficio potencial de la rehabilitación, y nada más lo va a evaluar un médico. No van a llevar a todo su equipo interdisciplinario a evaluar a ese paciente, porque tú eres nada más el médico interconsultante o el servicio interconsultante. La otra cosa en que no estamos acostumbrados por idiosincrasia es que todos los pacientes no pueden manejarse en todos los niveles de atención. Obligadamente nosotros no deberíamos de quedarnos con los pacientes para consulta externa, porque si somos servicio de hospitalización, me saturo con consulta externa. Y aquí en México manejamos situaciones muy críticas, porque yo puedo tener rehabilitación en un hospital, pero curiosamente no veo pacientes hospitalizados, veo puros pacientes externos. ¿Qué está ocurriendo? Que existe una mala planeación. ¿Qué ocurre con otros hospitales que tienen consulta externa? Nos saturamos más de consulta externa y vemos muy pocos pacientes de hospitalización. Por ejemplo, el Hospital General, que tiene 700, 800 y pico de camas, ¿cuántas interconsultas creen que nos llegan todos los días de pacientes hospitalizados? No más de 20. No más 20. O sea, 25. Pero nos deberían de llegar por lo menos, no sé, 100 interconsultas diarias, pero no llegan. Y de todos modos no podríamos cubrirlos porque son muy poquitos. Qué bueno que no llegue. Entonces, fíjense todo lo que ustedes tienen que analizar y reaprender.
A lo mejor ustedes pensaron que cómo se atiende un paciente en hospitalización, les iba a decir, alíñenlo, lo voltean boca arriba, boca abajo, le ponen la compresa 10 minutos. No. Tienen que pensar otras cosas que deben de hacer. Siguiente. De hecho, la piedra angular de la rehabilitación es una evaluación meticulosa en relación con el paciente. Y sobre la evaluación y el paciente vendría mi tratamiento. ¿En qué nos distinguen las notas de un rehabilitador, de un neurólogo y de un ortopedista? ¿Qué nos distingue? Que la nota está más íntegra y más amplia, que muchas veces la nota ortopedista. Sí, pero ¿qué nos debería de distinguir? La rehabilitación dice evaluación funcional. Ninguna nota médica que yo lea tiene evaluación funcional. Lo más que llegamos es actividades de la vida diaria, a lo más que llegamos. No hacemos más. Entonces no nos podemos distinguir. O sea, yo veo la nota del ortopedista es casi idénticamente a la mía. ¿Por qué? Porque analiza postura, marcha, examen muscular, volumetría, reflejos, funciones básicas de mano. Veo las del neurólogo, pues ve nervios craneales, ve funciones cerebrales superiores, reflejos, coordinación, marcha, examen manual muscular. ¿Y qué nos haría diferente? Toda la evaluación funcional. Y es lo que no hacemos. Todas las escalas funcionales. Si ustedes revisan una nota médica de ustedes, no hacen escalas funcionales. Inclusive si nosotros hacemos un protocolo de investigación para decir cuál es la función de un paciente que tuvo, no sé, fractura de coles en 3 meses, no sé, porque nada más se concretan a poner rango de movimiento, si me va bien, el examen manual muscular y las funciones de prensión y pinzas, y párenle de contar. Entonces nos estamos quedando fuera de que alguien diga, esta nota es del médico rehabilitador, mire, cómo evaluar la función. ¿Y saben quiénes nos están ganando toda esa situación? Geriatría y reumatología. O sea, son las 2 disciplinas médicas que están tomando la batuta en la evaluación funcional. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Siguiente. Entonces, ¿qué va? La evaluación de la rehabilitación, ya les dije, es una evaluación funcional. Porque la historia médica, nosotros desde que fuimos internos de pregrado, desde que nos fuimos al servicio social, sabemos hacer una historia médica completa, incluyendo el interrogatorio, incluyendo la exploración física, y podemos llegar al diagnóstico. Lo que nos faltaba era hacer la evaluación funcional. Entonces, ya hice mi evaluación, voy a identificar la enfermedad o el diagnóstico médico. Es importantísimo para el rehabilitador tener la información de la enfermedad o el diagnóstico médico, o yo puedo dar un programa antes de conocer el diagnóstico. O sea, ¿me puedo anticipar? Claro que me puedo anticipar, porque yo puedo manejarme sobre signos y síntomas, si todavía no se ha llegado al diagnóstico. Yo puedo tener a un paciente con debilidad muscular proximal, no sé si tiene polimiositis, si tiene una miopatía hereditaria, mi tratamiento casi va a ir encaminado a lo mismo, aunque no tengo el diagnóstico de certeza en este momento, pero puedo manejarme sobre signos y síntomas. Entonces es la ventaja que tenemos nosotros los rehabilitadores, que aunque no tengamos con toda la precisión del mundo el diagnóstico, podemos empezar a dar por lo menos, anticiparnos a que el paciente no tenga alguna complicación. Y lo que me interesa a mí es que cuáles son las consecuencias funcionales de una enfermedad. Ese es el interés mayor que yo tengo. Si tienen a un paciente, por ejemplo, les piden la interconsulta de un paciente masculino
de 25 años de edad, que ha sido intervenido por problema de apéndice y hace un proceso inflamatorio, una cascada de inflamación. Lo interconsulto. ¿Qué me interesa de ese paciente? Hace el famoso circo. Como que evalúa el rehabilitador, pues si tiene el rango de movimiento completo, si tiene el examen muscular normal, y tú le encuentras rango de movimiento completo, el examen muscular normal, ¿qué dices? El paciente es funcional, ¿qué le hago? Pero si es un paciente que yo me voy a anticipar al problema, ¿qué le ocurre a los pacientes que hacen el proceso inflamatorio por apéndice? Quedan caquéticos, hacen un síndrome de inmovilidad prolongada. Entonces, ¿qué tengo que ver? La consecuencia funcional de la enfermedad. No voy a fijarme en la enfermedad, voy a fijarme en la consecuencia que tiene para que yo me pueda anticipar a un tratamiento. Y de hecho, la consecuencia funcional es la que me va a dar el diagnóstico de rehabilitación. No, por ejemplo, me mandan a alguien fractura de metáfisis de radio y yo como rehabilitador, fractura de metáfisis de radio. ¿En qué me diferencié del ortopedista? Nada. O sea que el rehabilitador se convierte en ortopedista clínico. Lo único que le falta es operar. Entonces tenemos que hacer diagnósticos de rehabilitación y tenemos que tener el conocimiento de que es una enfermedad, que es una lesión, que es un deterioro, una discapacidad, una minusvalía y aprender a manejar la famosa signo, que tampoco lo hemos aplicado. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos cuando yo reviso a un paciente? Voy a identificar las capacidades intactas, esenciales para el éxito. O sea, lo que me interesa en un lesionado medular, ¿qué me interesa? No le voy a curar la lesión medular, eso es. Ni le voy a poner a dar estimulaciones eléctricas, porque también eso es de risa, ¿no? ¿Qué me interesa? Capacidades intactas. ¿Qué le quedó intacto para que para eso sea mi éxito para rehabilitarlo? No lo que perdió, eso ya lo que perdió, pues bueno, ni modo. Pero ¿qué le quedó? Ese es mi mayor interés cuando yo evalúo a un paciente. Y la otra cosa, conocer la naturaleza temporal del proceso de la enfermedad. Es importantísimo que conozcan la historia natural de la enfermedad. Hay enfermedades que son autolimitantes. Dime un padecimiento que veamos en rehabilitación que sea autolimitante. Díganlo. Porque no importa, les damos rehabilitación y el paciente se mejora y nosotros quedamos como muy exitosos y que somos muy buenos. La parálisis facial es autolimitante. Entonces, si ustedes, fíjense, trabajan en una institución, viene el paciente en etapa aguda, 3-4 días, y le dan cita en 2 meses. Cuando llega el paciente ya se alivió. En cambio, si tú lo ves el 3-4 día y lo alivias, dices, es que ese servicio es buenísimo, lo curan a uno. Y aunque tú sepas que es un padecimiento que se autolimita. Entonces es importante que ¿qué otro padecimiento se autolimita? ¿No han pensado que hay muchos padecimientos de rehabilitación que se autolimitan? No nada más los procesos infecciosos, ni las gripas. Las hernias de disco. Muchas hernias de disco a los 3 meses revierten. Aplicar medidas anticipatorias para disminuir la pérdida funcional. Eso es la parte primordial en rehabilitación. Medidas anticipatorias. No el paciente que ya esté escarado, contracturado, ese a mí no me importa. Me tengo que anticipar a todas las complicaciones. Y recordar que la rehabilitación no está limitado a un
simple órgano o sistema. Hay que ver al individuo como un todo. Es un principio absoluto de la rehabilitación. No voy a rehabilitar una muñeca, no voy a rehabilitar un dedo, voy a rehabilitar al individuo en su conjunto. Siguiente. Entonces las personas evalúan no solamente en relación a la enfermedad, en rehabilitación lo tenemos que ver cómo la enfermedad afecta y ha afectado a la familia, esfera laboral, escolar, social, económica, intereses, hasta esperanzas y sueños. Porque a lo mejor yo soñaba con ser un gran atleta y resulta que tuve un accidente y ya perdí ese sueño. Entonces tampoco eso lo averiguamos. Entonces la rehabilitación es más allá de todo lo que ustedes exploran. A ver, este paciente, ¿qué tiene? Aparte de que tiene sueño, ¿qué le encuentra? ¿Tiene zona o se va a cortar algo? Tiene tosis palpebral del lado derecho. Este paciente tiene tosis y tiene alteraciones del equilibrio. Entonces yo como rehabilitador, ¿qué es el método más simple que le puedo dar a alguien que tiene tosis y visión doble? No le voy a mandar estimulaciones eléctricas a los músculos oblicuos o a los rectos. ¿Cuál es la medida más simple que le pueden dar a ese paciente? Oclusión ocular alterna cada 2 horas, tan simple. A ver, una interconsulta a rehabilitación porque el paciente ve doble y tiene caído el párpado. Hay gente que le pone estimulación eléctrica y en mi servicio. ¿Cómo? No sé. Entonces, tan simple es oclusión alterna cada 2 horas. Y para su problema de propiocepción, ¿qué le mandaría? ¿Qué le mandarían? ¿Qué le dirían a la señorita terapeuta para mejorar la propiocepción de su paciente? Siguiente. Bueno, muchas acciones que hace rehabilitación se superponen con acciones de enfermería. Enfermería, fíjense, si enfermería estuviera súper capacitado, enfermería podría indicarle al paciente cómo usar la andadera, cómo alinearlo, cómo movilizarlo. Entonces ya no tenía razón de ser el rehabilitador más que para situaciones muy especializadas como mejorar la coordinación, la propiocepción, o sea, situaciones que no puede manejar la enfermera. Porque si yo voy y le muevo el dedo al paciente, puede ser que la enfermera le pueda mover el dedo al paciente, ¿no? O que le flexione y le extienda la cadera y la rodilla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Duplicando funciones. ¿Y qué ocurre? Que los costos de salud se elevan. Tampoco ustedes ven costos de salud porque de su bolsa no sale para pagar ni a la terapeuta ni a la enfermera. Sale del sitio donde ustedes están trabajando. Entonces, cuando ustedes ya van a tener sus centros de rehabilitación es cuando van a valorar que tienen que ahorrar recursos. Entonces, tenemos que determinar si realmente las acciones que estamos haciendo son acciones de enfermería o son acciones propias de rehabilitación. ¿Se habían puesto a pensar eso? En su nota médica, ¿qué ponen? Alineación de segmentos corporales, cambios de posición cada 2 horas. ¿Ustedes creen que hay alguien que cambie de posición cada 2 horas del paciente? ¿Qué tienen que hacer? Entrenar al familiar para que haga todo esto. Y ya después, pues, dar técnicas muy especializadas del terapeuta, pero no hacer las mismas acciones que hace enfermería, rehabilitación o el paciente. Siguiente. Esto es lo que no debe de ocurrir. Que un paciente que esté hospitalizado
tenga escalas. ¿Con qué creen que están manejando ese paciente ahí? Yo al principio que tenía la sonda dije, ¿con qué están manejando la escala? A ver, Ingrid, ¿con qué? Con vacío. Con vacío. Entonces, aparte de lo que podemos, porque aquí se ve una zona muy necrótica que no hay que debridarla, sino sobre el vacío va haciéndose más tejido de dentro hacia afuera para que cierre más rápidamente. Entonces hay cosas que no deben de ocurrir. Entonces a uno le pide la interconsulta cuando el paciente está así. Entonces estos pacientes pues se escalan generalmente en las terapias intensivas, sobre todo los que tienen traqueostomía, que no hay camas especiales para hacerla. Creo que ya es la última. El siguiente. En el otro plano que vamos a estar actualmente, los cuidados paliativos. Porque nos llega un paciente un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que no se sabía que tenía la esclerosis lateral amiotrófica, llega al servicio de urgencias por un paro respiratorio. ¿Qué hace el médico? Revierte el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué va a pasar con ese paciente? No lo vas a destetar del ventilador. Entonces ese paciente va a requerir cuidados paliativos y no vas a tener la idea de decir, ya se va a morir. Entonces, ¿qué me interesa? Que el paciente pues dignamente se vaya, ¿no? Entonces, actualmente rehabilitación tiene que ver muchos cuidados paliativos, pacientes terminales que llegan a las áreas de hospitalización que no los podemos abandonar. Entonces también es otra parte que uno tiene que ver, porque somos muy dados a poner en una nota. ¿Qué ponen? Que ya la rehabilitación no tiene efecto o llegó a su máximo beneficio. ¿Cuál es su máximo beneficio? O sea, yo no sé quién sacó ese eslogan, a su máximo beneficio. Entonces, y no hacemos más por cambiar. Entonces nos casamos con todas las cosas malas que aprendemos y ahí lo vamos a reproduciendo con los demás gentes. Entonces, no olviden que todo mundo se le puede hacer algo. Y además tienen que ubicarse en dónde están y cómo están. Creo que ya es la última. No sé si tengan algún comentario. Sobre todo la gente que ya está en la práctica clínica. ¿Cómo se sintió y cómo uno va avanzando en el camino? Pues bueno, se va tropezando, va averiguando, va haciendo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Que a veces, aunque se sale de mi realidad, yo no lo puedo hacer. O sea, no me voy a volver 20 veces para las necesidades que no puedo suplir. Voy a hacer lo que yo pueda, no más. A ver, ¿quién me cuenta su experiencia de la gente que ha estado en el hospital? ¿Cómo se manejan? ¿Qué hacen? O cuando llegaron por primera vez, si diseñaron un plan para llegar ahí, para convencer al médico que nosotros somos tan importantes como ellos, que realmente nos tengan confianza, que no somos el logro. Sí, doctor. Quisiera comentar. Sí, doctor. A mí, cuando salí de la especialidad, me tocó trabajar en un hospital de especialistas mexicanos, había un servicio y existe un servicio de rehabilitación, en donde sí estaba una doctora, pero realmente hacía todo menos rehabilitación. Llega uno con todas las ganas del mundo, viendo todos los servicios, y sí hice lo que usted dijo, ¿no? El diagnóstico situacional, cuál iba a ser mi población, a quién iba a atender, qué número de camas había, cuáles eran los servicios que más solicitaban interconsultas, tanto para la hospitalización como de la consulta externa para el servicio común externo. Y una vez que ya reuní todos los elementos, solicité en el área de enseñanza
los miércoles había sesiones clínicas generales, que iban todos los médicos, todos los residentes. Y fueron, en mi caso, que debía conocer. Y pues algunos casos que presenté, cómo los veía en hospitalización. Yo, sin que me dieran consulta, yo visitaba, mis amigos de todos los médicos, y visitaba la hospitalización, y me di cuenta que el hospital era el único a nivel del DF y a nivel de toda la República. Había muchos quemados. Entonces me dediqué a atender a quemados. Y ensayo error, porque nadie, le hablo de 1975, 76, antes de lo de Cervón y Huastepec. Nosotros ya teníamos 5 años de tratar quemados, 5 años de ver todos los injertos de piel, 5 años de ver todo cómo se cultivaba la piel, etcétera, etcétera. Y hicimos el plan en base a la rehabilitación, como tiene el modelo el doctor Velázquez aquí en el Rubén Leñero, donde el eje de la del tratamiento del paciente era el de rehabilitación. Porque siempre nos llegaban a los pacientes quemados, pero todos contracturados y con adherencias y todo, cuando realmente no podíamos hacerle nada. Lo regresaba a cirugía reconstructiva. ¿Y qué hacía? Iba directamente con el paciente para dar importancia al paciente y decirle al médico, al jefe del servicio de cirugía reconstructiva, qué era lo que esperaba y que le hiciera al paciente. Entonces, mucho depende de nosotros, darnos a conocer. Y yo siempre he sido de la idea de no menospreciarme, no tener esa minusvalía que yo soy menos. Al revés, yo les hacía ver que la rehabilitación a veces sabía más que el propio neurólogo o el propio ortopedista o el propio traumatólogo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones les demostré, pero ya cuando ya tenía los hechos reales, le demostraba mismo. Esos son los pacientes que no tienen rehabilitación y esos son los pacientes que tienen el servicio de rehabilitación, haciendo el diagnóstico, como usted acertadamente lo dijo, el diagnóstico funcional. Y antes del diagnóstico funcional, evitar que me lleguen con alguna discapacidad o con alguna limitación física. Realmente, pues eso es lo que yo les puedo decir a los médicos que están en formación y que lleguen a un hospital que apenas van a formar el servicio, le van a hacer las primeras preguntas. Nos ponen a prueba, Nos ponen a prueba. Esta plática es importantísima para las gentes que apenas inician. Ojalá no tenga copyright y pueda dárselas a los muchachos para que la tengan en mente y se les grabe en el disco duro como que hay que tratar no a los pacientes, a los propios médicos que son los propios enemigos al inicio, pero hay que ganarlos y se los gana con hechos. No lleguen así también ¿cómo se llama? Amarrando navajas, ¿no? Mejor hay que ser un poco modestos y con hechos demostrar. Poco a poco van cayendo. Hasta después, creen. Es todo, gracias. Yo les voy a comentar mi experiencia porque a lo mejor tuvimos suerte. En aquella ocasión estábamos llegando al hospital dos médicos, la doctora Escobar, que ahorita está en el 196, y yo. Y teníamos prohibido entrar, los servicios de rehabilitación tenían prohibido entrar por algún pleito que hubo, por algún problema, a los servicios de cuidados. Entonces, curiosamente pasó que llegó un caso, una interconsulta de hospitales porque tenía una sinovitis o así estaba el diagnóstico. Vimos a la paciente y pues no era una sinovitis, a nosotros nos dio todo el cuadro de un lupus y que había empezado con esto. Entonces, dimos la posibilidad de diagnóstico, la regresamos, como a los 2 días nos mandan otra interconsulta diciendo probable lupus, y era una distrofia muscular, o sea, como que coincidió. A mí la verdad nos llenó mucho de orgullo en esa ocasión, porque el jefe de pediatría fue a decirnos, doctora, no sabíamos que rehabilitación hacía diagnósticos. Entonces, uno de los puntos importantes aquí, lo comentábamos ya, es que si identificamos claramente que tenemos la capacidad de armar un diagnóstico clínico y un diagnóstico funcional,
creo que vamos así como que muy adelante en muchas cuestiones. Nosotros les comentábamos la experiencia que se tuvo de los servicios de primer nivel versus los servicios de tercer nivel, los médicos de rehabilitación, y nos decían, doctor, es que es más difícil estar en uno de primer nivel porque aquí se tiene que armar el diagnóstico junto con los médicos familiares. En cambio, en el tercer nivel pues ya viene diagnosticado de todos, o sea, la misma fractura que diagnosticó el primero o el mismo error lo seguimos manejando hasta el tercer nivel. Entonces mi comentario es con relación a esto, que el diagnóstico es algo que nos que debemos insistir en manejar. Y el segundo punto es con relación a esto de las escalas funcionales. Insistir en el manejo de la clasificación internacional de funcionamiento de discapacidad de salud. Cuando la vemos decimos, ¿y este libro cómo le vamos a hacer? Entonces yo siempre les digo, es igual que el directorio, no nos necesitamos aprender todo el directorio telefónico ni el vademecum, no necesitamos aprender cuáles son las bases de cómo se utiliza. Y creo que uno de los puntos muy importantes, y que ahí lo mencionaba, es la clasificación puede evaluar funcionalmente en la integralidad al individuo, y esto nos podría dar como que un paso adelante en esta cuestión de pensar, cuando tenemos una persona con discapacidad frente a nosotros, no solo pensar en la mano o en la lesión medular, pensar ya en cómo se da la inclusión, y entonces estar hablando de discapacidad como tal. Esto lo llevo a que muchos de los rehabilitadores consideran que la inclusión social ya no es un papel del rehabilitador, y esto es conminarlos a todos a que pensemos que nuestro objetivo final es la inclusión. Entonces nada más ese comentario. Bueno, mi experiencia fue en el Hospital de Traumatología del Centro Médico Nacional, que no existe. Era un hospital de 400 camas. Yo ingresé porque nadie sabía hacer rehabilitación, había un servicio en el hospital como de 20 médicos. Nadie sabía hacer electronografía, perdón, en un servicio de como 20 médicos. Y yo entré porque estaba en eso, entré a hacer una suplencia. Y cuando conocieron en el mundo de columna, en todo eso, se enteró, pues resulta que ya a mí como 08 me dieron contratos de todas las categorías, desde pediatras, cirujanos plásticos, ortopedistas, con tal de que yo estuviera siempre en el hospital. En ese entonces el servicio se fue de rehabilitación a la Unidad Sur. O sea, la Unidad Sur se estrena y todo el servicio de traumatología y de rehabilitación se fue a la Unidad Sur, y el hospital ya se quedó sin rehabilitación, y entonces a mí me dejaron. De hecho, no me hicieron dar una plaza, con tal de que no me fuera de servicio. Bueno, en este hospital de 400 camas, simplemente con una de 40 camas. Y bueno, en ese caso, yo tuve que capacitar a las enfermeras para que colaboraran conmigo. El personal de salud siempre fue muy importante para mí para llevar a cabo el trabajo. Posteriormente ya me llegaron 4 terapistas y llegó la doctora Antonio, se regresaron de la Unidad Sur. Lo importante de aquí es que nosotros trabajábamos en forma conjunta, los ortopedistas, en mi caso, no nada más yo, también teníamos un equipo multidisciplinario con la psiquiatra, psicóloga, el urólogo, el ortopedista, el radiólogo, todos pasábamos visita en el especial, pero todos los días teníamos a las 8 de la mañana la presentación de los casos nuevos y de los que ya estaban en estudio, en donde tenía que coincidir mis hallazgos de electronografía con el caso clínico, con la radiografía, y esa participación que les recomiendo que siempre ustedes participen con la presentación de los casos clínicos, porque pues ahí es un gran reto de que uno también defienda sus conocimientos y uno adquiere el respeto de los demás. Una de las cosas de logros importantes, yo le decía rehabilitación temprana a las acciones que hacíamos, acciones de rehabilitación temprana, así le llamábamos. Una de las cosas pues que me dieron así de gran reconocimiento es de que en esa época todos los tratamientos ortopédicos eran a base de tracciones, cervical, de cadera, de tobillo, todo era en esa época, estamos hablando del 79 al 85, así eran los tratamientos. Y el problema de los que tenían tracción cervical es de que se escaraban y se tardaban como 6 meses en los fracturas de cadera.
hospitalizados. Y conmigo se logró a bajar la hospitalización a 2 meses, pero porque ese era el tiempo que tenían que tener la atracción, pero ya no se escalaban. Eso fue uno de los mejores logros que tuve con el equipo que trabajó conmigo. Y otra cosa importante, nos hacían dar clase a los residentes de ortopedia. Y el residente de ortopedia, bastante groseros, así como que les iba a dar clase y se empezaban a reír, se empezaban a cuchichear, a que no. Yo tuve que suspender esas clases, sacar de mi clase radio, porque no tenían el respeto. Primero, pues, rehabilitación, nos hacían ir a la clase, ¿no? Y después, pues, como que no le daban importancia, ni siquiera la clase de electromiografía. Cuando yo suspendí esas clases, a mí me dijo el doctor Ríos, no, ¿cómo van a suspender? Digo, no, yo no voy a que me falten al respeto, ¿no? Bastante hago yo por preparar y todo para que estas personas, pues, no aprovechen. Me decía el doctor, no, mire, disculpe los que yo les voy a decir. Le digo, no. Le digo, es más, si gusta, le digo, voy a decir que me enfermé o que no pude o lo que sea, ¿no? Pues ya no se les dio esas clases a los residentes y a la hora de que tuvieron su examen final, iban a buscarme y sabían que les iban a preguntar de lo que yo les daba. Y varios fueron a disculparse conmigo y entonces, de ahí, pues, yo tuve grandes satisfacciones, pero también tuve problemas hasta con los técnicos. El técnico que hacía electrocardiografía, electroencefalografía y supuestamente hacía electromiografía, pues me escondía todo, me cambiaba los cables del electromiógrafo, no me abría la puerta, yo no era de base. Entonces, todas esas cosas, uno tiene que salir adelante y demostrar lo que uno sabe. Y ahí, pues, como yo estaba sola, tenía que preguntarle también cualquier duda, pues no tenía otro rehabilitador a quien decirle, comentarle, etc. Entonces, pues son cosas que uno debe de enfrentar y afortunadamente yo he tenido una gran satisfacción porque una vez que ya en el temblor, pues ya no volvieron a ser de trauma, todos los médicos que me conocieron, pues se dispersaron y entonces todos ellos me han recomendado en muchos lados. Entonces, por ese motivo, fue una cosa sin querer, pues que por eso me han conocido de esa forma muchos doctores. Y entonces, y la última es de que estando ya en la unidad norte de rehabilitación como jefe de consulta externa, el doctor Colchero me invitó a sus sesiones los miércoles y a pasar visita a mí. O sea, se me hizo muy raro porque el doctor Colchero, el director de Claudio Colchero, ya falleció el doctor, pero pues ahí habían 2 médicos rehabilitadores en traumatología en Magdalena. Y sin embargo, a mí me invitaron a participar en todos los programas de rehabilitación en su servicio. Pues sí depende de la persona, ¿no? Que haya rehabilitadores, si no se dan a conocer, si no demuestran su trabajo, nadie los va a tomar en cuenta y buscan otras opciones. Muy bien. En el Hospital Pediátrico de Tacubaya, yo empecé en 1986, no conocía el servicio ni había servicio de rehabilitación. Entonces, inclusive cuando llegué, fue debido a que aquí presentó un cirujano plástico un trabajo de manejo de los de San Juanico, y yo, la jefa, la presidenta era la doctora Barbosa, el secretario del doctor Guzmán, y me recomendaron, Pepe, a ver qué haces. Y afortunadamente me habían dicho de contratar. Entonces ahí no conocía ni siquiera que era rehabilitación, así que los pediatras me dijeron, bueno, ¿y esa vacilada qué es? Vacilada, pues casi les metí la madre. Entonces, se trata de eso, de que uno no se sienta menos. Yo nunca me he sentido menos, ¿no? Como he oído que dicen que los residentes van a salir, se sienten relegados. No, esa es una actitud. Entonces, en el Hospital Pediátrico de Tacubaya es un hospital de concentración de quemados. El director, que por fortuna tuve mucho apoyo de él, me dijo inicialmente: tienes que dar una plática de lo que es rehabilitación. Y fue lo que hice, basado en los programas de enseñanza que había yo recibido como residente de esa unidad, porque yo hice esa unidad.
Entonces teníamos, incluso el doctor me dijo, lo que yo necesito es que tú hagas el diseño de un servicio de rehabilitación. Y por fortuna para mí, nosotros llevamos una clase de eso. Tenía yo los documentos, tenía yo fotocopias, y llegó el arquitecto. Entonces me dijeron, ¿tienes este jardín que vamos a utilizar para el servicio de rehabilitación? ¿Qué es lo que necesitas? Y le di la norma de la Organización Mundial de la Salud. El arquitecto me dijo, oye, me lo das nomás, te doy copias. Entonces hicieron el servicio de rehabilitación, por fortuna. Los pediatras dijeron, oye, este acaba de llegar y ya tiene servicio propio. Y le dije, pero es que el servicio no es por antigüedad del médico, sino por necesidades de la unidad. Afortunadamente hicieron un servicio de rehabilitación que contaba con un área de mecanoterapia, de electroterapia e hidroterapia, ánimo de quemado. Entonces uno de los pediatras de los más viejos, que por cierto murió en un accidente en Guadalajara, me dijo, bueno, ¿y aquí qué vaciladas hace? ¿Para qué sirven esas vaciladas? Y le dije, doctor, como ya era un hombre grande, con el debido respeto que usted se merece, pues no es vacilada. Le dije, mire a los niños quemados, usted trate de amarrarse, o más bien dicho, amárrese la mano derecha y trate de comer. Sí, es diestro. Y no nada más eso, trate de limpiarse la cola con la izquierda. Y se quedó pegado el doctor. Un tiempo después me dijo, oye, pues y esto sí es muy importante. Tan sencillo como eso. Entonces lo que yo pretendo es que el médico tiene que demostrar que tiene un servicio determinado, y en el caso de la rehabilitación sobre todo, ¿no? Tomando en cuenta lo que acabas de decir, la evaluación funcional. Entonces, esa es mi experiencia. Pues muy bien, sí. No, Lupita, ¿sí? nos damos primero. Señorita Laura. Señorita Laura. Cuando era residente, yo soy egresada de Seguro Social, cuando todavía no había sede ni norte ni sur, solamente era uno, y el centro médico. Nos tocaba optar para ortopedia en Magdalena de las Salinas. Ahí había 2 médicos rehabilitadores, y a mí me sorprendió mucho cuando una vez rodando por ahí para resolver un intestino neurogénico y habían hecho una colostomía al paciente, ¿no? O sea, un impacto porque había 2 rehabilitadores en un hospital como es Magdalena de las Salinas, pues qué impacto, ¿no? Para mí. Afortunadamente yo hice el R3 en el Hospital Colombia y afortunadamente para mí me quedé en ese hospital. Entonces para mí esa experiencia fue inolvidable, porque era cuando era de concentración, venían de toda la República Mexicana, todos los lesionados medulares. Ahora creo que ya hay pacientes de todo, pero esa época fue muy bonita porque era la lesión medular a nivel nacional y a veces hasta llegaban extranjeros. A mí me tocó ser encargada de ese hospital y los interconsultantes pues eran los internistas, el urólogo, los especialistas que nosotros necesitábamos. Y fue muy bonita la época porque el psicólogo, el trabajador social, el gestor ocupacional, el terapeuta físico y el ocupacional y el de lenguaje, pues se hacían unas visitas muy bonitas, en unos casos clínicos muy documentados. Y pues esa es la experiencia que yo tuve, ¿no? Como en un hospital, pero me tocó un hospital, afortunadamente para mí, de rehabilitación. Muy bien. Yo no voy a hablar de mis anécdotas, todas son muy importantes, todos nos tocó vivir algo interesante, pero sí me gustó sobremanera 2 puntos que manejaste. Uno, algo que muy pocos médicos de rehabilitación manejan, que es el síndrome de reposo prolongado y que causa muchas complicaciones. Incluso tuve la oportunidad de participar con un capítulo en un libro que la doctora de cirugía Lilia Corte nos invitó a hablar, y que se quedaron impresionados de todo lo que puede hacer médico de rehabilitación, incluso el acto quirúrgico en la academia, sobre todo, que no se habla de esto. Segundo, en los exámenes del consejo viene un rubro, para los que vayan a presentar exámenes se los paso al costo, donde dice diagnóstico de rehabilitación y pronóstico funcional, y lamentablemente ahí es el reflejo de lo que pasa en la consulta externa, y lo que mencionaste, ¿no? Viene con secuelas de fractura de húmero, bueno, ni siquiera secuelas, fractura de húmero, y así se va a rehabilitación,
Y no solo eso, en las instituciones, si tú le cambias diagnóstico, le suspenden la incapacidad porque tienen que seguir con fractura de húmeros. Hay que educar también a la gente que no es médico y que maneja esto de las incapacidades. Y pues, nunca he visto algo, un diagnóstico de rehabilitación. Me acuerdo desde que rotábamos, decían fibrosis, posinmovilización del codo, secuelas de fractura de X. Nunca lo he visto y pues me tocó examinar muchos años, ¿sí? Tercero, ahora que hubo la reunión de expertos en Chipre, se preguntaba la dificultad que ha existido, lo que mencionó Vero hace un momento, para aplicar la clasificación internacional de la funcionalidad, de la discapacidad y la salud. Dijeron, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los médicos de rehabilitación? Y la conclusión fue, pues nos cuesta tanto trabajo porque no les hemos enseñado a los médicos que el objetivo de los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación es la función, y así de sencillo. Incluso ahora que estuvimos con Nacho ahí platicando con Walter Frontera, que fue una de las cosas que ya presenta en sus conferencias, está Alberto Esquenaz y Dianiche, o sea, es hacia donde va la corriente ahora, ¿no? Valorar función. En los estudios de metaanálisis que presentaron ahí en el Congreso de Chipre, fue uno de los grandes errores que se les criticó a los, entre comillas, científicos, que quieren evaluar, o sea, había comparación entre un medicamento y una modalidad terapéutica, ultrasonido, por decir algo, para valorar la tendinitis. Es que a mí no me interesa la tendinitis, a mí me interesa si va a funcionar o no va a funcionar el hombro. Eso no lo están evaluando ninguno de los metaanálisis que se están manejando ahora. ¿Por qué? Porque la idea de ellos no es manejar la función, es número uno, quitar el dolor. Quitar el dolor no necesariamente, tú quitas el dolor, pero si tienes su capsulita adhesiva, nada sirve el dolor, no tienes que ver la funcionalidad. Entonces, y la otra reflexión es, de todo esto que has dado, ¿qué tanto va a quedar plasmado en el famoso R4? Porque, ¿de qué nos sirve aumentar 4 o 5 años si lo único que están haciendo es poner en el plan de estudios las deficiencias de los profesores? O sea, ¿qué es lo que están haciendo en el R4? Tratar de cubrir las deficiencias que debieron haber cubierto en primero, segundo, tercer año, ¿no? Entonces, hay temas que son a nivel mundial de actualidad, dolor, tercera edad, la CIF, no los veo porque los están enseñando en la residencia. Entonces, como siempre, ¿no? Estamos haciendo planes así muy bonitos para el pasado, ¿no? Pues no se ve, y esa es la imagen del país, ¿no? Está viendo la actualización de la ley para atención a las personas con discapacidad y están en el año 80. ¿Por qué? Sí, porque están todavía están peleándose con la desmedicalización, o sea, no saben que es favorable para ellos lo que se mencionaba, ¿no? La atención integral hasta su reinserción a la sociedad. Sí, hay un director en INEGI está manejando lo de discapacidad funcional, ¿eh? No sé si es el doctor licenciado Ortuño. ¿Quién? Que es el director de discapacidad funcional en INEGI. Nosotros vamos a ir a tomar. Era Rita, ¿no? La que estaba. ¿Quién estaba? La directora es que parecía Rita. No, está un hombre ahora. ¿Quién sabe quién? Porque nosotros son dos hallantes, ¿no? El 10 de mayo vamos a ir a tomar porque creo que vamos a hacer un programa piloto. Ajá, de hecho ahorita participan muchas de las instituciones. Es una cédula de registro de personas con discapacidad y está basada en la CIF. La propuesta es hacer un registro administrativo de personas con discapacidad que sea ya parte de la historia clínica de los rehabilitadores. Entonces, pero es Rita Velázquez, o sea, te debe tener un director arriba, pero ella es... Estoy capacitada, y el último comentario, estábamos en el aeropuerto, nos encontramos una funcionaria del DIF que venía de Uruguay y que querían implantar aquí en México una cédula para ver el número de personas con discapacidad que existen. ¿Y por qué no se apegan a la CIF, que es lo mundial? ¿Es que eso no mide discapacidad? Pues por supuesto que no, mide funcionalidad. Entonces, para que vean cómo estamos. Lo que está buscando es el potencial para poderlo rehabilitar, no lo y es una funcionaria de alto nivel, entonces imagínate que las políticas nacionales se vayan 20 años atrás para hacer algo que ya ningún país va a utilizar. O sea, es como volver al Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Entonces, caramba, ¿dónde estamos parados? Pues bueno, espero que
que todo el mundo reflexione y que nos apliquemos como rehabilitadores en la función. Gracias. Pues le damos las